Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Bienvenidos y bienvenidas al devocional de este día miércoles. Es un placer muy grande poder estar con ustedes, hermanos y amigos, poder compartir la palabra del Señor con cada uno de vosotros. La Iglesia de Cristo en Villa Alemania, que nos reunimos del Gallo Magallo del Iván Montenegro, una cuadra abajo, les saluda, les envía saludes, ¿verdad? Les envía saludes en Cristo Jesús, un saludo fraterno, y les decimos, hermanos, que siempre estamos en oración. Estamos orando para que Dios nos guarde, nos bendiga siempre. Vamos a poner todo en las manos poderosas de nuestro Señor a través de la siguiente oración. Oremos. Bendito Padre, te agradezco en gran manera este gran privilegio de poder estar con nuestros hermanos y amigos compartiendo un mensaje que usted nos ha dejado en sus santas escrituras. Permítenos, Señor, hablar donde tu Biblia, donde la Escritura, donde la Biblia habla, y callar donde ella calle. Utilízanos como instrumento de esa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme en alabanza, en una preciosa alabanza alusiva al pequeño devocional de esta tarde, de este día, de esta noche, en el canto 170, la segunda parte del canto 170 en el libro de canto. Esfuérzate y sé valiente. Cantemos. Esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios a Josué. Esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios a Josué. Si no te esfuerzas, no entrarás a la tierra que fluye leche y miel. Si no te esfuerzas, no entrarás a la tierra que fluye leche y miel. Si eres valiente, dilo al Señor. Si tú le amas, sírvele con amor. Él ha prometido que te ayudará. Si eres valiente, al fin de la lucha te irás a gozar. Si eres valiente, al fin de la lucha te irás a gozar. Amén. Y precisamente el devocional tiene por título Claves para enfrentar nuestros temores, basado en el texto de Josué, capítulo 1, versículo 9, que dice de la siguiente manera: mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta es palabra de Dios. Palabra del Señor. Nuevamente, el nombre del devocional para aquellos hermanos que tienen la muy buena costumbre de anotar los sermones, las clases, anotar los textos también y las ideas centrales. Claves para afrontar nuestros temores o nuestros miedos. El miedo es una de nuestras emociones primarias. ¿De qué trata el miedo? Se trata de un sentimiento de defensa que es innato en nosotros los seres humanos. Ese sentimiento se activa ante la percepción de algún peligro o de alguna amenaza. ¿Tiene alguna función, algún objetivo el miedo? Claro que sí, Dios nos ha creado de esa manera. Algunos lamentablemente lo vemos como un defecto, como una debilidad, pero no es así. Tanto normal es el ser valiente como el valor, tanto normal es también el sentimiento del miedo o el temor. El temor nos avisa de un peligro para que nosotros podamos ponernos a salvo. Nos hace ser consciente, la función, el propósito del miedo, es sentir miedo. El miedo nos hace ser conscientes de que existe un riesgo, de que existe un peligro y tenemos que tomar medidas para protegernos de ese peligro. Entonces, estamos hablando de que es algo bueno.
Sin embargo, a pesar de su función protectora, el miedo se puede convertir en una emoción negativa cuando él toma control de nuestra vida. Cuando toma control de nuestra vida. O diciéndolo de otras palabras, cuando nos descontrola. Cuando no nos permite actuar de una manera sabia, prudente, sino que, como en los ejemplos que vamos a estar viendo ya en breve, causa una reacción totalmente negativa y muchas veces ese miedo se le puede llamar terror. Terror. Entonces, Dios, podemos decir y afirmar categóricamente que Dios ha puesto el miedo para que sea vencido por el valor. Ese es la dirección correcta, ese es el orden correcto de las circunstancias como enfrentamos la vida. Frente a los miedos y temores que tenemos en esta vida, está el valor para vencer el miedo. Es un principio de la Biblia, vences las cosas negativas con las cosas positivas. En este caso estamos hablando del miedo cuando sale de control y se convierte en una fobia. Cuando hablamos de fobia, hablamos de ese terror que usted siente. Hay personas que tienen fobia y terror a ciertos animales, la famosa zoofobia. Algunos tienen terror a las cucarachas, a los ratones, por ejemplo, a las culebras, a las arañas, y vemos ahí algunas personas que no pueden ver ninguno de estos seres vivos, por muy pequeños que sean, cuando ya están pegando alaridos, y algunos hasta son capaces hasta de desmayarse. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Entonces el temor toma control de ellos. Hace algún tiempo miraba yo como en la televisión salía un reportaje cómo enfrentar los miedos. Los miedos se deben enfrentar, se afrontan, se enfrentan, no se esconden, no se pasan desapercibidos, no se ignoran, porque eso más bien va a causar un perjuicio en nuestra vida, en nuestra mente. Y entonces en ese programa aparecía una terapia de cómo afrontar esos miedos, esos temores. En esa terapia se buscaban algunas personas, la mayoría de ellas eran mujeres, que le tenían terror a un ratón, a los ratoncitos, a las arañas, a las culebras. Pero también habemos varones que tenemos terror a esas cosas, como por ejemplo a las ratas o a las arañas y cosas por el estilo. Es una fobia. Es decir, la persona grita, se pone sudada y es capaz hasta de desmayarse. Entonces, parte de la terapia psicológica de las personas expertas en este asunto de cómo manejar los miedos, los temores, está el de enfrentar el miedo. Y se llamó a esas personas, algunas mujeres que le tenían terror a las arañas, a tarántulas, a los ratones. Y primeramente el que estaba dirigiendo ese ensayo, ese estudio, lo que hizo fue ayudarles a afrontar ese miedo. Consiguió una foto de ese animal que era totalmente detestable para ellas, y le dio la foto y ellos tenían y andaban con la foto de ese animalito. Luego, posteriormente, de lejos le enseñaban, ¿verdad?, ese animal, por ejemplo, un ratón, desde lejos se lo iban enseñando y poco a poco, en cada sesión, iban acercándose más con ese animal, poco a poco, ¿verdad? No es algo que se hace, debe hacerse, cuidado, usted hace esto, ¿verdad?, de una manera no sabia, porque más bien puede causar un mal. En vez de querer arreglar usted, esto es algo que lo hacen las personas, los psicólogos, los terapeutas. Entonces, se miró en ese programa cómo poco a poco, día a día, de lejos le enseñaban el ratoncito, o la culebra, o ese animal detestable para él o para ella. A medida que pasaba el tiempo, poco a poco le iban acercando a aquel animalito, hasta que con el tiempo la persona llegó hasta al nivel de tocar aquel animal, aquel ser que le causaba fobia o terror. A eso llaman afrontar los miedos. Al final de la terapia, la persona no es que le deja de sentir temor a las arañas, no, siempre le sigue temiendo a las arañas, porque son animales que pueden causar un malestar, a las culebras,
es normal sentirle miedo. Entonces estas personas siempre tenían temor a esos seres, a esos animalitos, pero ahora tenían bajo control ese temor. Ya no salían corriendo, ya no se desmayaban, sino que ahora el miedo, la fobia, había sido enfrentada. Eso es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer en este mundo, en esta sociedad. Enfrentar nuestros temores. Vivimos en una sociedad que actualmente está llena de miedo, está llena de temor. La sociedad que vive hoy, no solamente por el asunto de la pandemia del coronavirus, sino por otras circunstancias políticas, sociales, religiosas que nosotros vivimos en este planeta Tierra, la violencia, el racismo y cosas por el estilo, que causa malestar espiritual en mucha gente. Y entonces esto se ve en la sociedad que nosotros vivimos. La otra vez escuchaba el comentario de un taxista que decía a este señor que su vecino ya no le habla, no le saluda, porque le tiene miedo que le vaya a transmitir la enfermedad. Como es taxista, dice, por el trabajo de él, dice, tú estás en contacto con las personas, dice, y entonces por eso no quiero saludarte, no quiero verte. Y esta persona le decía a su amigo, ¿verdad?, a esa persona que es taxista, le decía, ese virus, dice, anda en el ambiente, dice, anda en el aire. Y con esto quiero aprovechar, corregir ese pensamiento, porque ese es precisamente el terror que la gente tiene. Tiene el pensamiento, la idea, que ese virus y que esa enfermedad anda volando en el aire. Si eso fuera así, ya nos hubiéramos muerto todos. Ya nos hubiéramos muerto todos. Esas palabras son precisamente el producto, el efecto del miedo, del terror que hay en la sociedad en que nosotros vivimos. Y hemos visto cómo las personas, los científicos, los doctores dicen que hay que guardar una distancia de 1,5 metros, 2 metros. Pero no es que el coronavirus tiene alitas y anda en el ambiente y anda volando por donde quiera. No, no es así. Eso es parte del miedo, el temor. También escuchaba a una comerciante de uno de nuestros mercados hablando acerca de la famosa nube de polvo del Sahara, que en cierto momento del día, y también salió en la televisión, como salía oscureciéndose, ¿verdad?, al mediodía, y entonces esta persona decía, ya viene el fin del mundo, decía. Ya viene el fin del mundo, dice, ya estas son señales, dice, que aparecen en la Biblia, dice, son los últimos días, ya viene Cristo. Cuando la palabra de Dios dice que para la segunda venida de Cristo no va a haber señales, es precisamente del mundo y del terror que nosotros nos estamos dejando dominar. Y muchas veces también habemos cristianos que nos estamos dejando dominar. No es el valor que domina el miedo, es al revés, es el miedo que se está convirtiendo en terror y muchas veces nos está haciendo hacer cosas equivocadas, erradas, anormales, no racionales. Y entonces así decía esta persona que ya viene Cristo y que ya el mundo se va a terminar y que ya el mundo se va a acabar. Es lamentable vivir en una sociedad en donde es el miedo el que está predominando. Y yo me acuerdo cuando hablamos de este asunto del miedo, algunos ejemplos que les quiero mencionar, de cómo se manifiesta. ¿Recuerda usted la palabra de Dios con el pueblo de Israel cuando estaba frente a Goliat? Eso aparece en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, versículo 11. Esa historia usted la conoce, nada más quiero parafrasear la historia por efecto de tiempo también. El tiempo pasa rápido. Algunos ejemplos de personas que se dejaron dominar por el temor y qué causó en ellos. Tenemos entonces el primer ejemplo del ejército israelita frente a Goliat. Goliat salía y los enfrentaba, los amenazaba, los humillaba, esa era la palabra, decía, alguno de ustedes que venga y pelee conmigo, prácticamente les decía, ustedes son un montón de cobardes. Y dice la palabra de Dios en primer libro de Samuel 17:11, que todos se turbaron y tuvieron gran temor, mucho miedo, estaban temblando, estaban golpeando sus rodillas una contra otra cuando miraban a aquel gran gigante, se paralizaron. Es un efecto pernicioso del miedo. Muchos cristianos se paralizan por efecto del miedo, ya no quieren actuar, ya no, se están dejando, están como dice el libro de los Hebreos, con las manos caídas y con las rodillas paralizadas, por efecto del miedo.
el terror de lo que les va a pasar, van a perder la vida. ¿Verdad? Por el asunto ese que anda volando en el ambiente, no es así. Eso no es así. También tenemos el ejemplo, otro ejemplo, de los espías, de los 10 espías que volvieron después de que Moisés los envió a inspeccionar la tierra prometida. Y dice la palabra del Señor que 10 de los 12 espías, porque fueron 12, 2 de ellos, Josué y Caleb, llegaron con valor, con decisión, a enfrentar el problema. Es normal sentir temor. Y fue normal también la reacción de los otros 10 diciendo que aquellas ciudades, que aquella gente de aquel lugar eran gigantes, eran gente armada, bien armada, ciudades amuralladas, pero lamentablemente el temor fuera de control produce un efecto muy grande, si se le puede llamar de esa manera, en aquellos que se dejan dominar por el temor. Decían los 10 espías, y parecíamos nosotros a la par de ellos como langostas. La persona que se deja dominar por el miedo se siente pequeño, se disminuye a sí mismo, se siente incapaz. Cuando nosotros enfrentamos nuestros problemas y los vemos más grandes, y entonces nosotros nos vemos chiquitos, nos vemos incapaces de poder resolver o de poder enfrentar esos problemas. Es precisamente el sentimiento de considerarse langosta. La persona que se deja dominar por el miedo no ve salidas, todo mira cerrado. Se siente como que está frente, como dice el dicho, contra la espada y la pared. Así de esa manera, sin salida, no hay solución, no hay problema. Otro efecto de la persona que se deja dominar por el temor es que además de sentirse pequeño, de sentirse humillado, de sentirse insignificante, es que comienza a hacer cosas irracionales. Esos 10 espías, dice que querían matar a pedradas a Moisés, a Aarón y a Josué. Estaban actuando estaban fuera de control. También tenemos el ejemplo del siervo negligente. Recuerda usted en la famosa parábola de los talentos. La palabra de Dios dice que aquel siervo negligente que recibió un talento lo fue a esconder. ¿Por qué lo fue a esconder? El Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 24 al 25, dice que él fue a esconderlo porque sintió miedo. Porque como su amo y su señor, dice, era estricto, entonces dice, él sintió miedo y por eso él lo fue a esconder. Eso es también señal de que no hizo nada. El miedo paraliza, te impide hacer lo que le agrada a tu Señor. A muchos cristianos el miedo nos paraliza tanto que nos impide hacer lo que le agrada al Señor. Ya no alabas a Dios, ya no oras, ya no quieres estar en comunión con Dios. Ya no quieres leer la Biblia, la has apartado, la has alejado. Entonces el miedo te hace precisamente alejarte de hacer y de cumplir tu deber como cristiano, como siervo de Dios. Ahora quiero presentarles los ejemplos positivos y precisamente sacar el antídoto de cómo nosotros podemos vencer nuestros temores, o nuestros terrores, esos sentimientos, ¿verdad? De terror. Tenemos el primer caso de Jeremías, en el capítulo 1, versículo 8 al 17, la palabra de Dios le dice, o mejor dicho, Jehová Dios le dice a Jeremías, no temas delante de ellos, porque al comienzo Jeremías sintió temor, eso es parte normal. Todos los siervos de Dios tienen temor. Pero y es algo normal, como dice el apóstol Pablo, es algo lícito que usted tenga temor. Es algo lícito que usted quiera guardar su salud. Es algo lícito, es algo normal. Pero el apóstol Pablo dice, pero yo no voy a dejar dominarme de ese temor. O no voy a permitir que él me domine. La primera reacción de Jeremías cuando Dios lo llama, ¿cuál es? Ay, Señor, soy un niño, le dice. No puedo hablar, no voy a poder expresar tu palabra. Pero el Señor le dice, no digas soy un niño. ¿Ya? Se le dice, Señor, yo te voy a capacitar.
yo te voy a capacitar, y así fue. Usted puede ver el ministerio, puede leer todo el libro del profeta Jeremías y se va a dar cuenta que ni la cárcel, ni el cepo, ni la cisterna, nada de esas cosas, ni las amenazas de matarlo, hicieron que aquel hombre dejara de cumplir la voluntad de Dios. Tenemos ahí ese primer ejemplo, ¿verdad? Cómo este hombre venció el temor y Dios lo guardó. A los que vencen el temor, Dios los guarda. Es una ley de la Biblia. Ve el ejemplo de Daniel. Ahí en Daniel capítulo 6, versículo 10 al 22, ¿verdad? Fue amenazado con ser echado al foso de los leones, porque se creó un edicto que todo aquel que adorara a otro Dios que no fuera Darío, iba a ser arrojado al foso de los leones. ¿Y qué hizo Daniel cuando se dio cuenta del edicto? ¿Qué hizo Daniel? Se atemorizó, se aterrorizó, yo no voy a orar, o se fue a esconder debajo de la cama, o se fue a un cuarto cerrado, al sótano, y ahí en la esquina más oscura apagó la luz y ahí se puso a orar a Jehová Dios. No lo hizo así. ¿Sintió temor aquel hombre? Claro que sí, todos lo sentimos. Lo sintió Jeremías, también Daniel, pero él no se dejó dominar de ese miedo. Y dice, no. Abrió la puerta, las ventanas y se puso a orar como siempre lo hacía. No cambió su fidelidad a Dios en su adoración. Daniel abrió la ventana. Daniel, a pesar de que se arriesgó, ¿verdad?, de enfrentar esa muerte, porque era en esto que estamos hablando estaba en juego la vida. Será arrojado, y no cualquier muerte, será arrojado a un foso lleno de leones. Pero este hombre sabía el principio de que aquellos que, como Josué, mira que te mando, que seas valiente, aquellos que son valientes, Dios los guarda. Ah, no, hermano, es que no lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo Jeremías, lo está diciendo Daniel, lo dice María también, una mujer valiente. ¿Cuántos miedos enfrentó aquella mujer cuando el ángel le dice que iba a salir embarazada? ¿Pero de quién? La sociedad. ¿Qué es lo que le hacía? Las mujeres que salían embarazadas sin tener un esposo o un marido eran despreciadas, eran corridas de sus casas, eran tratadas como poco menos que un trapo viejo. Eso sin tomar en cuenta que José también podía demandar su derecho de apedrearla por adúltera. Pero ¿qué hizo María? ¿Qué hizo María? ¿Guardó su integridad física? Yo acepto esto, porque entonces me van a matar, porque entonces la gente me va a menospreciar si yo permito salir embarazada sin tener esposo. No hizo eso. Palabra de una mujer valiente, que tenemos que aprender nosotros. Dice, que se haga como tú quieres, dice Dios. Tenemos el ejemplo de Pedro y Juan ante el concilio. Fueron amenazados: si ustedes vuelven a predicar a ese tal Jesús, los vamos a matar, le vamos a hacer esto, le vamos a hacer lo otro. Toda aquella persona que es valiente, que sabe vencer, que vence sus miedos, sus temores, que no se acobarda, sino que está dispuesto a arriesgarse, es guardado por el Señor. Que esta palabra no vale hoy. Es una palabra del Antiguo Testamento. Que eso era Pedro. Es que eso era María, hermano. Usted está equivocado. Son otros tiempos, otras ocasiones. Es que ese era María, es que ese era Pedro y Pablo. Es que ese era Daniel. Es que ese era el otro, Jesucristo. En Getsemaní enfrentó sus miedos. Y delante estaba la cruz del Calvario. Y él, como ser humano, sintió miedo: pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. Y al final él agradó a Dios, agradó a su Padre eterno, enfrentando una prueba muy grande, enfrentando sus miedos, ese terror, ¿verdad?, de ser crucificado, una muerte vergonzosa, horrible,
y espantosa, pero dice la palabra del Señor que tenemos ese gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es nuestro Señor, nuestro Dios, así como Josué en el día de hoy, hermanos y amigos, también nos sigue diciendo, no temas, mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Quién nos está diciendo no temas? Nos está diciendo aquel que enfrentó todos sus enemigos, nuestro Señor Jesucristo, y que llegó a enfrentar el miedo más grande que tiene todo ser humano, que es el miedo a la muerte. Lo enfrentó, y por eso nosotros cuando oímos esa palabra y leemos estos textos y lo repetimos a nuestra vida, nosotros mismos nos repetimos estas palabras preciosas que Dios nos da en los profetas, en los apóstoles que manifestaron valor, nos dan a nosotros precisamente para que nos armemos de confianza, de seguridad y de valor. ¿Y qué decir del apóstol Pablo? En infinidad de veces, naufragios, desvelos, peligro de ladrones, peligro, fue apaleado, azotado, tanta infinidad de peligros, pero ellos querían agradar a Dios y en vista de eso arriesgaron todo por agradar a su Señor. Hermanos en Cristo y amigos, yo no sé si será mañana, yo no sé si será dentro de 15 días o el próximo mes, pero el Señor nos va a decir y nos hace el llamado, nos hace la pregunta, ¿estaremos nosotros dispuestos a correr el riesgo, a ser valientes? Cuando el Señor nos llame, nos demande valentía, lo vamos a enfrentar. Estos ejemplos que yo les he puesto son ejemplos que valen hace 2000 años y valen hoy. A los hombres y mujeres de fe que son valientes, a todos ellos, sin excepción, fueron guardados. Fueron guardados. Aún Jesucristo, en ese momento de aflicción, fue guardado por el Padre y fue consolado por los ángeles. Por los ángeles. Así que terminamos, hermanos, esta pequeña meditación con ese canto precioso que dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Amén. Gloria sea a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a estar orando también por todas esas personas. Hay muchas personas que en medio de estas circunstancias difíciles, por la necesidad y por otras circunstancias, ellos se arriesgan, ¿verdad? Se arriesgan. Tenemos el caso de los taxistas. Tienen que agarrar su taxi y salir a trabajar. Los comerciantes que trabajan en el mercado. Los campesinos allá en la montaña que van a sembrar la tierra. Los obreros. Esos obreros que todos los días se montan en los buses. Ahí no hay separación de distancia. Pero muchos de ellos son personas creyentes. Y a pesar de las circunstancias, algunas veces por necesidad, estas personas con su mascarita, con su botellita ahí de alcohol, pero sobre todo, en el nombre de Dios, se arriesgan. ¿Y qué decir de las enfermeras? Hermano, están realizando un trabajo muy grande, enfermeras y médicos. Hay hermanos de nosotros que son enfermeras, que son médicos, ¿verdad? Por cumplir su deber, están cumpliendo su deber. Ahí van con su máscara, van cuidándose a sí mismos, pero van con la confianza y con el valor que Dios los va a proteger. También por ellos vamos a orar para que Dios los guarde, para que Dios los proteja, porque esa gente está dispuesto a arriesgarse. Sus motivaciones los pueden tener, pero es el deber de nosotros orar para que Dios los guarde y que Dios los proteja.
Oremos, bendito Dios. A esta hora, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por la bendición de ser tus hijos y tu protección. Te rogamos, Padre, a esta hora por todas esas personas que a diario salen a las calles, Señor, a buscar a sus trabajos, Señor, a cumplir con sus obligaciones seculares, otras obligaciones, tareas espirituales, cualesquiera que sean, Señor, esos obreros, esas enfermeras, esos médicos, taxistas, Señor, esos obreros, esos que trabajan en los bancos, todas esas personas, te rogamos, Padre eterno, que tú las guardes, que tú las protejas, que tu Santo Espíritu, Señor, los bendiga donde quiera que ellos anden. Te lo ponemos en tus manos, Padre eterno. Y aprovechamos en este momento para agradecerte, Dios de la gloria, porque nos hemos dado cuenta de muchos hermanos que han salido victoriosos de esa enfermedad, han vencido el coronavirus. Bueno, usted, a través de usted, Padre, les ha ayudado a vencer esa enfermedad. Gracias te damos, Señor. Honra y gloria a tu nombre, porque te has manifestado en esos cristianos. Gracias, Señor, por los más de 5 millones de personas en el mundo que se han recuperado. Te honramos, Señor, y te bendecimos. Son más de 5 millones, casi, es mucha gente, Padre, en el mundo que ha vencido esa enfermedad. Queremos reconocer ahora, Padre eterno, mirar también la obra que tú haces, las obras buenas que tú haces, Padre, con tantas miles y miles de personas que han salido victoriosos, porque tú has estado con ellos y sabemos que va a estar con nosotros. Rogamos muy especialmente esta hora de la noche con nuestro hermano Santiago Gamboa Espinosa, que está bien delicadito de salud. Te lo ponemos en tus manos para que hagas conforme lo que tú creas más conveniente y mejor para tu hijo. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas y te las rogamos. Amén. Bien, el Señor les guarde y les bendiga, y le esperamos para el día viernes con el estudio de doctrina. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.